Artes. A la UNITE. Sí, la UNITE. Bueno, yo les mando un beso a todos, a los que conozco y a los que no conozco también. Bueno, Alde Rosario también te está saludando. Bueno, hay un montón de personas. Creo que estamos en condiciones de empezar. Esta es una charla que estamos organizando desde la CEPA, la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista, en el marco de toda la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y en particular en la Argentina. Y proponemos estas charlas con Diana Cordón, una profesional que pone su profesión al servicio del pueblo, bueno, para que podamos charlar un poco entre todos, todas, cuál es el rol que tiene la universidad en esta situación que está atravesando nuestro país de emergencia sanitaria, y qué tiene la universidad para poder aportar, digamos, hacia todo esto que estamos viviendo y cómo poner nuestro servicio como futuras y futuros profesionales y a su vez las universidades con toda la capacidad que tienen para poder intervenir en la realidad que tenemos. Así que bueno, Diana, te dejo la palabra a vos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Y bueno, recién les decía que les mandaba un beso grande a los que conozco y a los que no conozco. Para mí es una emoción muy grande poder hablar con compañeros estudiantes, con futuros graduados universitarios, pero sobre todo con estudiantes universitarios. Sé que hay algunos colegas y algunos amigos por ahí, lo he visto en el saludo, y la verdad es que más que una charla, me parece que prefiero que esto sea una conversación con ustedes, porque me parece que en este momento lo que más necesitamos todos es poder hacer un ejercicio colectivo, sentirnos parte de un conjunto y sentir que todos tenemos una posición activa. Y una posición activa es también pensar todos juntos. Así que si ustedes quieren, yo empiezo y lo que me quieran ir diciendo, quienes me quieran interrumpir, vos, Ailén, manejá. Yo les aclaro que es la primera vez que entro a Instagram, porque soy de una generación que se adapta como puede a la virtualidad. Así que bueno, espero que nos podamos arreglar bien. Desde ya ustedes saben, muchos de ustedes saben que yo soy médica psiquiatra, soy terapeuta, y lo que comparto con los compañeros de la CEPA, que para mí es fundamental, es una idea que en realidad la acuñamos muchos desde nuestra época de la universidad, que era la de pensar que tenemos que poner la posibilidad de poner nuestros instrumentos científicos, técnicos, nuestras teorías, en fin, todas nuestras posibilidades como profesionales, poder ponerlas a servicio de nuestro pueblo. Creo que eso me parece que es lo que nos une a todos nosotros, a todos los que seguramente estamos acá conversando. La verdad es que para mí, como para ustedes, esta es una situación totalmente inédita. Muchas veces había escuchado hablar de la epidemia de fiebre amarilla, que hubo varias epidemias de fiebre amarilla en la Argentina. Muchas veces escuché hablar o leí situaciones de epidemias que habían afectado a nuestro país o al mundo, pero la verdad es que es la primera vez que vivo, como todos nosotros y como el mundo entero, porque este es un fenómeno que está a escala planetaria, es la primera vez que vivo una circunstancia de este tipo. Así que todos estamos tratando de ver qué podemos hacer con esto. La verdad es que lo primero que les quería decir, quizás por mi profesión, por decirlo de alguna manera, es que es una situación nueva que nos produce muchísima incertidumbre y que a todos los que estamos en este momento conectados en algún lugar nos produce temor. Digamos, el que diga que no tiene ningún miedito, no.
a todos nos produce cierto temor, todos tenemos alguna preocupación mayor o menor, pero a todos nos atraviesa esto. Lo que pasa es que me parece que no es lo mismo tener miedo o tener un poco de temor que estar tomado por el temor, estar tomado por el pánico. Porque aunque tengamos un poco de temor, el temor a veces nos sirve como una señal de alerta y podemos tomar medidas adecuadas frente a ese temor que tenemos. En cambio, cuando nos toma el pánico, quedamos completamente paralizados y no podemos hacer absolutamente nada que nos proteja. Es decir, que la vulnerabilidad que tenemos aumenta si entramos en pánico. La otra cuestión que les quería plantear es que a mí me parece, bueno, es obvio que nos afecta al conjunto, afecta al mundo entero, afecta a toda nuestra sociedad y por lo tanto a mí me parece que lo fundamental es pensar que los modos para enfrentar esto son sociales, que acá no hay una posibilidad de resolución o de afrontar la epidemia y la pandemia en términos estrictamente individuales. Creo que hay que pensarlo en términos sociales y esto hace a las modalidades que podamos implementar para la epidemia y la pandemia en términos estrictamente individuales. Creo que hay que pensarlo en términos sociales y esto hace a las modalidades que podamos implementar para ayudarnos entre todos. Fíjense que, por ejemplo, en la Argentina hay otros problemas muy graves de salud pública, como es, por ejemplo, el dengue o como es la tuberculosis, que además en los últimos 4 años, con el abandono que hubo del aparato sanitario durante el gobierno de Macri, que fue una devastación desde el punto de vista de la salud pública, se volvieron a plantear con muchísima fuerza, bueno, el dengue tenemos todos los años, pero la tuberculosis, que era una enfermedad casi extinguida, con el avance de la pobreza, de las condiciones de vida tan difíciles para grandes sectores de nuestro pueblo, ha vuelto a ser una enfermedad muy importante. De modo que tenemos muchos otros problemas de salud pública muy importantes, pero la particularidad, lo que no nos produce ese temor es que las conocemos, de alguna manera todos las conocemos, las podemos localizar. En cambio, esta pandemia se nos presenta como algo completamente ajeno, digamos, que no conocíamos, y eso muchas veces produce sentimientos de desamparo, de impotencia. Entonces, a mí, yo les insisto muchísimo en que pensaba el otro día en términos de que lo principal es no privatizar el cuidado. Es un problema social, tenemos que afrontarlo en conjunto, colectivamente, socialmente, y no tenemos que, es como si uno dijera, lo privado nos deja más solos. Creo que lo principal es que podamos pensar que tenemos que estar en contacto con otros, colaborar con otros, es decir, que para mí el tema principal es cómo transformamos esta situación en un trabajo colectivo donde lo fundamental sea la solidaridad. Y yo creo que esto para la CEPA es un tema fundamental. Saber que la solidaridad, que el trabajar colectivamente, que el afrontarlo junto con otros, incluso me parece que la CEPA, digamos que hay muchísimos movimientos, desde ya están los movimientos sociales, en fin, los más diversos grupos están trabajando en relación a esto y a mí me parece que tenemos que hacer un trabajo conjunto. Acá alguien me dice que Carrillo sigue teniendo razón, comparado con la miseria, los microorganismos son unas pobres causas. Sí, ustedes saben que yo pensaba el otro día que Ramón Carrillo, que fue, para los que no saben, Ramón Carrillo fue ministro de Salud Pública de Perón. Bueno, fue el que hizo hacer la mayor parte de los hospitales que hay en la Argentina. La Argentina en la época de Ramón Carrillo era un modelo para
para toda América Latina, ¿no es cierto? Y a veces cuando uno ve la devastación que se ha hecho sobre el hospital público, les insisto, en estos últimos 4 años especialmente, muy especialmente, bueno, piensa que es un crimen contra el pueblo lo que ha hecho el gobierno de Macri con los hospitales públicos. Entonces, bueno, les decía que a mí me parece que lo fundamental es lo que se haga como trabajo colectivo. E incluso en relación a guardar el distanciamiento físico, la verdad es que a mí no me gusta llamarlo aislamiento, porque yo creo que el distanciamiento físico, el distanciamiento corporal es una cosa y el aislamiento social es otra. Y que entonces nosotros, por ejemplo, con los compañeros de Liberpueblo, que es un organismo de derechos humanos en el que yo estoy, o con los compañeros de LEATIP, que es un equipo de trabajo e investigación psicosocial en el que también participo, nosotros planteamos siempre que el distanciamiento físico no es aislamiento social. Esta es la primera cuestión que quiero plantear. Pero además hay un problema que tenemos planteado, que es el hecho de que muchos de nosotros podemos estar en nuestras casas, pero hay muchísimos compañeros o muchísima gente que vive en barrios, que vive en condiciones extremadamente difíciles, porque en la Argentina estamos en emergencia sanitaria, pero estamos en emergencia alimentaria y en emergencia de vivienda. Es decir, que las condiciones sociales son extremadamente difíciles para la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Por lo tanto, a mí me parece que esta tarea de solidaridad tiene que tener en cuenta también estas condiciones. Y me parece que en el campo de la universidad, bueno, tenemos que pensar de qué manera, perdón, acá hay una pregunta, fundador de la Escuela de la Salud Pública y Desarrollo, la red de hospitales públicos de la red. No alcanzo a leer, hay alguien que escribe algo, pero no alcanzo a leer. Dice Julia López, dice fundador de la Escuela de Salud Pública y desarrolló, debe ser la red de hospitales públicos. Hay alguien que escribe algo, pero no alcanzo a leer. Dice Julia López, dice fundador de la Escuela de Salud Pública y desarrolló, debe ser la red de hospitales públicos. La red de hospitales públicos de la red puso, pero esa es la red de hospitales públicos. Me parece que está hablando de Carrillo, si no equivoco, ¿no? Me parece a mí también que está hablando de Ramón Carrillo, exactamente. Vale la pena, en verdad, y les agradezco que lo nombren porque es un homenaje que tenemos que hacer. Pero lo que estaba diciendo es que a mí me parece que tenemos que apelar. Yo no sé cuál es la situación en las diversas universidades. Sé que, por ejemplo, en la Universidad de Rosario, la propia universidad está convocando y está impulsando la realización, el poder hacer respiradores y creo que también alcohol en gel. Es decir, a mí me parece que tenemos que buscar las formas en que podamos aportar al enfrentar la crisis y que tenemos que, así como ahora se acaba de formar el Comité de Emergencia Social a nivel nacional, yo creo que las universidades tendrían que participar y tendrían que formar también comités con los docentes, con los congraduados, con los estudiantes, que sean comités de crisis que vean de qué modo en cada lugar específico se puede ayudar. Claro. No sé, Ailén, ¿qué opinás vos respecto de eso? Si se está haciendo, a mí me parece que esto es fundamental que se haga. Que sí, se en eso formen... venimos desde la... perdón. No, seguí nomás. No, yo decía que se puedan formar estas comités de crisis en todos lados y que articulen, ahora voy a contestar una pregunta que hicieron, y que articulen, me parece, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Yo creo que hay que articular
con instancias del gobierno. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública es un ministerio que está en general orientando, me parece, muy bien toda la situación, y por lo tanto me parece que es muy importante trabajar en colaboración y que las universidades en sus diversas instancias trabajen entre sí, simultáneamente coordinen con los distintos ministerios para poder hacer efectivos los aportes. Acá me preguntaban qué entiendo yo como concepto de crisis. Si lo voy a contestar, digamos. Digo porque me parece mejor hacerlo más dialogado, ¿no, Ailén? Sí, recuerdo a todos, recuerdo a todas y todos los que están mirando que pueden hacer sus preguntas y vamos charlando entre quienes estamos participando del vivo. Bien. No, yo lo que considero, nosotros en la Argentina en realidad muchas veces hablamos de crisis y hay una paradoja, porque la crisis siempre implica un momento en el cual, digamos, se cambia todo, hay una pérdida de lo que uno llamaría las formas de organización social habituales, y es como si el piso se moviera totalmente, y los marcos de referencia que tenemos habitualmente para manejarnos, los que organizan nuestra vida, se pierden. Eso es una crisis, tanto a nivel individual como a nivel social, ¿no es cierto? Ustedes conocieron seguramente cuando eran chicos, o muy chicos quizás, la crisis del 2001, que fue una crisis que yo me acuerdo que se decía que si la Argentina era como el Titanic. El Titanic fue un barco que se hundió a principios del siglo XX, que fue un episodio. Hay películas sobre el Titanic que quizás algunos de ustedes la vieron, y me acuerdo que en el 2001 se hablaba de la situación que se daba con la crisis que había, que no se sabía cómo iba a seguir la Argentina. Y a mí me parece que esta crisis plantea que hay un antes y hay un después, y que efectivamente las referencias habituales que teníamos nos sirven, pero de cualquier manera el problema siempre es cómo se transita la crisis. La crisis es inevitable, lo que está ocurriendo es inevitable, digamos, nosotros no podemos controlar absolutamente que exista o no exista la pandemia del coronavirus, pero cómo se transite esta crisis es muy importante respecto de lo que ocurra a futuro, también además de cómo se pueda hacer que nos provoque los menores daños posibles. En ese sentido yo decía que me parece que las directivas que está dando el Ministerio de Salud e incluso en Desarrollo Social se están tratando de tomar algunas medidas para poder ayudar a resolver. A mí me parece que desde la universidad es fundamental que se pueda trabajar en coordinación con esto, y también en coordinación. Muchas veces hay contradicciones entre docentes y estudiantes, pero me parece que en este caso tenemos un objetivo común. Y ustedes saben que la solidaridad, a mí me gusta el concepto de solidaridad que entiende que la solidaridad no es algo que uno hace por otros, sino que hace con otros para resolver un problema. Y me parece que esto es lo que nosotros tenemos que tener presente. Muchas veces hay contradicciones entre docentes y estudiantes, pero me parece que en este caso tenemos un objetivo común. Y ustedes saben que la solidaridad, a mí me gusta el concepto de solidaridad que entiende que la solidaridad no es algo que uno hace por otros, sino que hace con otros para resolver un problema. Y me parece que esto es lo que nosotros tenemos que tener presente hoy como actividad solidaria. Y ustedes como jóvenes, me parece que, tienen el desafío de encontrar cómo en estas condiciones tan difíciles pueden hacer ejercicio de la solidaridad popular. Diana, acá hay otra pregunta que te preguntan qué te parece que habría que trabajar una consigna que profundice de quédate en casa para que no estimule el miedo y la idea de la salida individual. Bueno, acá hay un problema complicado, que es el siguiente. A mí me parece que hay una contradicción objetiva, que es
que ni hablar para los sectores que tienen riesgos, digamos, la gente que está inmunodeprimida o la gente que es mayor de 60 años, etcétera. Pero me parece que hay una indicación general que está dada, que me parece que es adecuada, que es reducir los intercambios físicos entre las personas, que la gente se quede, la llamada cuarentena, ¿no? A mí me parece que es una medida que es la única que en términos generales puede ayudar. Pero a su vez hay una contradicción con esto que decíamos, que bueno, en los barrios más humildes esto se hace completamente difícil, además de que la gente pierde las changas que puede tener, es decir, que la verdad es que hoy estaba escuchando un reportaje que le habían hecho a Juan Carlos Alderete cuando él describía la situación que hay en Matanza, pero que hay en muchísimos lugares de todo nuestro país. Entonces, a mí me parece que el tema de cumplir con la idea de que hay que estar lo más posible en las casas es importante. Y al mismo tiempo creo que están aquellos que están trabajando para, por ejemplo, los trabajadores y profesionales de la salud, los recolectores de basura, es decir, hay un montón de sectores que están trabajando y que nos permiten guardar la cuarentena a quienes guardamos la cuarentena, si no sería incompatible con continuar la vida social. Entonces a mí me parece que los jóvenes tienen la posibilidad de ver de qué modo pueden participar en el abordaje de la emergencia, tomando todos los recaudos de cuidado y no siendo tomados por el miedo en la medida en que les sea posible. Creo que es un tema que siempre esto creo que hay que hablarlo colectivamente, que no es una salida individual, sino que ustedes como jóvenes tienen que, en las organizaciones de la CEPA, con otras organizaciones, etcétera, tienen que discutir los modos en que pueden efectivamente abordarlo, porque tampoco quedarse paralizado, en realidad si nos quedamos todos paralizados tampoco podemos enfrentar adecuadamente la epidemia. Había una pregunta que había visto, pero no me la acuerdo, sí. Si me la querés decir. Yo acá las estoy marcando, y por ahí también para comentar un poco en relación a lo que decías vos, de cómo la universidad, digamos, y los jóvenes ponemos a disposición. Hay buenas experiencias que se han ido tomando desde la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Rosario, y también desde La Plata y la Federación de los otros estudiantes de La Plata, donde se han convocado a voluntariados de estudiantes y se han inscrito en Rosario. Recién me pasaban acá por WhatsApp que alrededor de 2.000 estudiantes. En La Plata el otro día, en un día, se habían inscrito entre 145 o un poco más. Si hay algún compañero de La Plata que me corrija, que me lo habían pasado como dato. Me parece que esos son ejemplos que están buenos, que podamos replicar en las distintas universidades donde estamos, la CEPA, el ALDE, UNITE. Nada, era para agregar eso y nada más. No sé si querés que sigamos con las preguntas. Sí, Ailén, vos sabés que recién estaba mirando un programa de televisión con un científico y estaban pasando la cantidad de voluntarios que se habían anotado en las más diversas, en los más diversos espacios, porque hay muchísima gente que quiere hacer algún aporte. Por eso la organización colectiva es tan importante. Hay mucha gente que quiere ser voluntaria y a veces no sabe cómo incorporarse, cómo participar. Por ejemplo, en el caso nuestro de los psiquiatras, la Asociación de Psiquiatras, por ejemplo, está colaborando directamente con el Ministerio de Salud para hacer acompañamientos, digamos,